digamos que es importante porque muchas transformaciones fallan no por la tecnología, sino por la distancia entre la solución y la realidad del usuario. Es un problema de integración, de diseño de proceso y de gobierno. Es un ecosistema de agentes de inteligencia artificial capaces de colaborar entre ellos o colaborar con humanos. Ellos pueden operar sobre distintos dominios y trabajar conectados a sistemas reales de la empresa. Un agente no es valioso porque parezca inteligente, sino porque puede hacerse cargo de una parte útil del trabajo. No basta con que algo funcione, tiene que funcionar con integración, ¿no? Con límites claros, con trazabilidad y con capacidad de escalar. No frena la adopción, es que le doy totalmente la vuelta, la hace viable. Sin eso, lo normal es quedarse en pilotos y demos. Hoy entrevistamos a Fernando Monera, director de innovación de Open Sistemas, una empresa de consultoría tecnológica con más de 20 años de trayectoria, convirtiendo IA, datos e integración en capacidades operativas reales para grandes empresas de España y Latinoamérica. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrea. Fernando, se habla mucho sobre la IA en términos de automatización, agentes, pero no se habla tanto sobre algo más profundo, que yo creo que es una cuestión más importante, que es su capacidad para, digamos, replantear las organizaciones, ¿no? En este sentido, ¿qué entiendes tú cuando hablas de la IA como catalizador de la reingeniería de procesos? La IA no es solo, digamos, una herramienta para hacer más rápido lo que ya existe, sino es una oportunidad para revisar si un determinado proceso tiene sentido por sí mismo. La IA es un nuevo tipo de inteligencia, puede ser parecida a la humana, pero no necesariamente la sustituye, y sí que proporciona unas capacidades muy interesantes, ¿no? Son capaces de entender nuestro lenguaje, son capaces de interpretarnos, de trabajar con documentos, son capaces de interactuar con los sistemas y con los elementos a los que le damos acceso, y son capaces de tomar decisiones. Y al final, la IA es una oportunidad no solo tanto de optimizar procesos, como incluso de echar la silla para atrás y analizarlos en perspectiva, o incluso determinar si siguen teniendo sentido. O sea que el verdadero impacto de la implantación de IA en la empresa no solamente está en la parte de la eficiencia, sino directamente en plantear cómo se organiza el trabajo en la empresa. Bueno, la eficiencia evidentemente es importante, pero eso es quedarse corto, la verdad. La idea de la IA es que permite replantear cómo se reparte el trabajo. Hay trabajo que puede ejecutar directamente un agente IA, y hay trabajo donde sigue siendo muy importante el criterio humano, ¿no? Es importante también definir cómo cooperan entre ellos, ¿no? Cómo circula la información y cómo se reducen las fricciones, ¿no? Que podía haber antes entre trabajo humano y máquina. Ahora es relativamente más sencillo de gestionar. Por tanto, aquí no hablamos solo de automatización, sino de un rediseño operativo global, ¿no? de los procesos. Ahí aparece un concepto que me parece interesante, que es el de automatización inteligente, y te quería preguntar cuál es la diferencia entre simplemente automatización y automatización con una capa de inteligencia. Digamos que la automatización clásica funciona muy bien cuando todo está definido por reglas, ¿no? Digamos, por ejemplo, sucede A, pues haces B, y si sucede C, pues haces D, ¿vale? Eso son una automatización clásica, ¿no? Pero la IA, como hemos hablado antes, nos va a proporcionar nuevas capacidades, ¿no? Pues permite interpretar contexto, permite entender información no estructurada, que eso es muy interesante, ¿no? Permite comparar opciones o incluso prepararte para tomar decisiones tú o que las tome la propia IA, ¿no? Es decir, la IA, digamos que no es solo una herramienta dedicada a ejecutar, ¿no? También ayuda a decidir
cómo avanzar dentro de unos límites. Luego hablaremos de esto. Eso, digamos que cambia mucho el tipo de trabajo que una organización puede rediseñar. Entonces, Fernando, la pregunta ya no es solo qué puedo automatizar, sino, de alguna manera, qué partes del proceso puedo rediseñar ahora que tengo esta nueva capacidad. Y ese es un punto muy bueno, porque al final, si una empresa usa inteligencia artificial solo para poner una capa más bonita sobre un proceso mal diseñado, lo que obtenemos es una versión más rápida del mismo problema, ¿no? Eso no es hacer reingeniería de procesos. En cambio, si entendemos que ahora podemos redistribuir tareas, podemos reducir la fricción, podemos conectar el conocimiento disperso y podemos dar soporte inteligente a la operación, entonces sí que aparece una mejora estructural real. Y esto llevado al terreno de Open Sistemas, porque vosotros habláis de piezas de tecnología concretas como Sokai o Cosmos. ¿Cómo encajan estas piezas dentro del concepto de rediseñar o hacer reingeniería de los procesos? Sí, el rediseño de procesos necesita dos cosas. Por un lado, llevar la inteligencia al puesto de trabajo, donde ya está operando la persona, y permite construir una capa operativa capaz de coordinar sistemas, datos y agentes de control. ¿Vale? Ahí es donde encajan Sokai y Cosmos. ¿Vale? Sokai, ¿qué hace? Sokai acerca la inteligencia al día a día del usuario, mientras que Cosmos opera en una capa más inferior. Proporciona una capacidad operativa, que esencialmente lo que hace es conectar agentes de IA y sistemas con una capa fundamental de trazabilidad y gobierno. ¿Vale? Sokai, digamos que es importante porque muchas transformaciones fallan no por la tecnología, sino por la distancia entre la solución y la realidad del usuario. Digamos que Sokai pone la IA detrás de botones, formularios y ventanas con los que el usuario trabaja todos los días. Y luego, por otro lado, Cosmos representa una capa más amplia, ¿no? Y más ambiciosa, quizás, ¿no? Es un ecosistema de agentes de inteligencia artificial capaces de colaborar entre ellos o colaborar con humanos. Ellos pueden operar sobre distintos dominios y trabajar conectados a sistemas reales de la empresa, siempre bajo el control, trazabilidad y gobierno que proporciona Sofía. Digamos, en conclusión, que uno acerca la inteligencia al trabajo diario y el otro amplía la capacidad operativa de la organización. Me interesa mucho la idea de capacidad operativa porque a veces parece que cuando se habla de agentes se habla de algo futurista o abstracto. ¿Cómo llevas esto a una capacidad empresarial? A ver, yo lo explicaría así. Un agente no es valioso porque parezca inteligente, sino porque puede hacerse cargo de una parte útil del trabajo. Ahora bien, en la empresa no hablamos de autonomía sin límites, ¿no? Hablamos de autonomía acotada. ¿Qué puede hacer el agente? ¿Con qué herramientas trabaja? ¿Qué decisiones prepara? ¿O qué trabajos requieren intervención humana, ¿no? La conversación sería sobre agentes, ya no es en sí la demo, ¿no? Digamos que es el modelo operativo que hace utilizables los agentes de verdad, ¿no? Porque al final en una empresa no basta con que algo funcione. Tiene que funcionar con integración, ¿no? Con límites claros, con trazabilidad y con capacidad de escalar. Por eso, digamos que la conversación interesante sobre IA agéntica no es la demo. Ni siquiera es la propia inteligencia del modelo base, ¿no? Que parece que ahora sean todos los titulares, ¿no? Alrededor de eso. No, de lo que se trata aquí es de la arquitectura y el control que permiten el uso de agentes de inteligencia artificial de verdad.
Vale, y aquí entramos en algo muy importante porque muchas compañías, pues en principio están abiertas a incorporar IA en sus procesos, pero cuando hablamos de procesos críticos sienten un poco de vértigo. Probablemente porque aparecen ya estas palabras relacionadas con seguridad, cumplimiento, gobierno. ¿Cómo ves tú esta preocupación? A ver, para empezar, tiene razón. Porque si la IA entra en procesos críticos, la IA en realidad está tomando riesgos. Y ahí ya no vale una caja negra simpática, ¿vale? Para escalar, realmente lo que hace falta es saber qué sistema actúa, con qué datos, bajo qué permisos, qué decisiones propone y qué rastro deja. Y ese es el punto clave. El gobierno de la IA no solo no frena la adopción, es que le doy totalmente la vuelta, la hace viable. Sin eso, lo normal es quedarse en pilotos y demos. Y esto conecta mucho con algo que estamos viendo en el mercado de forma recurrente, y es que las empresas prueban mucho, pero escalan poco. Sí, y el problema no es la falta de modelos, el problema es la falta de base. ¿Vale? La mayoría de las organizaciones en sí no tienen un problema de acceso a la inteligencia artificial, tienen un problema de integración, de diseño de proceso y de gobierno. Y ahí es donde se separa el ruido del valor real de una implementación IA en una organización. Y si una empresa que nos escucha ahora estuviera en un proceso de revisar su operativa y de preguntarse un poco por dónde empezar, ¿qué le recomendarías? Pues mira, Andrea, yo empezaría por el proceso, pero con una mirada concreta. ¿Dónde hay fricción? ¿Qué dato falta? ¿No? ¿Qué decisiones consumen demasiado esfuerzo? ¿Qué excepciones se repiten? ¿Y quién es realmente el responsable de resolverlas? A partir de ahí, la pregunta buena no es qué puedo automatizar, sino qué parte del modelo operativo puedo rediseñar. ¿Vale? Este cambio de enfoque, digamos, es la clave de todo. Fernando, y si tuvieras que resumir un poco la tesis de toda esta conversación en una idea final, ¿con cuál te quedarías? Yo diría que la inteligencia artificial aporta su mayor valor no cuando acelera tareas aisladas, sino cuando permite rediseñar cómo fluye el trabajo dentro de una organización, cómo se decide, cómo se ejecuta y cómo se supervisa. Ahí deja de ser una herramienta y se convierte en una auténtica capacidad operativa. Fernando, creo que dejas una idea muy potente que es con la que me quedo, y es que la IA al final no es una herramienta, es una palanca para rediseñar procesos, liberar capacidad y obtener una operación más inteligente, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir tu conocimiento y por estar este rato con nosotros. Gracias a ti, Andrea.